Buenas noches, doctor. Buenas noches, compañeros, querido público en general. Les voy a hablar sobre la historia del derecho procesal penal en el Ecuador. Comprender esta historia nos ayuda a ver cómo los derechos de las personas han sido protegidos, cómo el Estado ha gestionado la justicia y cómo hemos llegado a un modelo de derechos y libertades que busca equilibrar el poder del Estado con la dignidad humana. Para entender los inicios del derecho procesal penal en Ecuador, debemos remontarnos a la época precolombina. En aquellos tiempos las comunidades indígenas andinas aplicaban un sistema de justicia basado en la costumbre y en las normas colectivas, pero no contaban con un sistema formalizado como el que hoy conocemos. Las prácticas jurídicas estaban determinadas por las tradiciones de cada comunidad, en las cuales las sanciones eran orientadas a mantener la armonía y el orden social. Con la llegada de los colonizadores españoles, estas costumbres fueron transformadas drásticamente. Durante el periodo colonial, el derecho procesal penal en Ecuador estuvo basado en el derecho español, específicamente en las leyes de Indias y las Siete Partidas, una colección de normas de derecho castellano. En esta época el proceso penal era inquisitivo, lo que significaba que el juez concentraba en su persona la investigación y la toma de decisiones. En este modelo estaba orientado a la búsqueda de la verdad desde el poder central y los acusados tenían limitados derechos para defenderse o cuestionar las decisiones. Este sistema estuvo marcado por una visión de justicia rígida y poco garantista, donde los castigos eran severos y en muchos casos aplicados en función de proteger el orden social y sobre todo religioso. Impuesto por los colonizadores, con este enfoque la justicia respondía principalmente a los intereses de la corona española y de la Iglesia católica, dejando a la población indígena y mestiza en una situación de vulnerabilidad y subordinación. La independencia de Ecuador en 1822 y la creación de la Gran Colombia marcaron el inicio de un proceso de transformación en el derecho penal. Sin embargo, el proceso judicial seguía basado en el modelo inquisitivo colonial, que había estado en funcionamiento por casi 3 siglos, tras la separación de la Gran Colombia y la creación de la República del Ecuador en 1830. Se comenzaron a diseñar los primeros cuerpos legales propios y se inició el camino hacia un sistema de justicia que respondiera a las nuevas realidades de un Estado independiente. En 1837, Ecuador promulgó su primer código penal, influenciado por el Código Penal francés de 1810. Sin embargo, en el ámbito procesal penal el procedimiento continuaba siendo mayormente inquisitivo y centralizado en la figura del juez. La justicia penal era lenta y el acusado seguía teniendo escasas oportunidades de defenderse. En 1872 se promulgó un nuevo Código de Procedimiento Penal que intentaba establecer normas y procedimientos más claros, aunque no cambiaba sustancialmente la esencia inquisitiva del sistema. Por otra parte, ya en el siglo XX, la estructura jurídica comenzó a adoptar cambios significativos en sus sistemas procesales penales. Influenciado por ideas liberales y el deseo de modernización, Ecuador adoptó en 1938 un código de procedimiento penal que introducía un sistema acusatorio mixto. Este cambio buscaba equilibrar el rol del juez y las partes en el proceso penal, otorgando más derechos al acusado y garantizando una defensa más justa. El sistema acusatorio mixto que se implementó en Ecuador, al igual que en muchos países de América Latina, asignó un rol de mayor relevancia a la Fiscalía como órgano acusador. De esta forma, el juez empezó a actuar con mayor imparcialidad, limitándose a dirigir el proceso y resolver las disputas entre las partes.
Esta reforma fue un paso crucial para limitar el poder del Estado sobre el individuo, estableciendo así una estructura jurídica más garantista en la que el acusado podía ejercer su derecho a la defensa y en la que se empezaba a respetar el principio de presunción de inocencia. En 1981, con la promulgación de un nuevo Código de Procedimiento Penal, Ecuador consolidó el modelo acusatorio mixto, introduciendo más garantías para los procesados y haciendo énfasis en la oralidad de los procesos, lo cual fue otro avance importante. La oralidad permitió que las audiencias y juicios fueran de carácter públicos y transparentes, la participación de todas las partes y la observación de la sociedad en general. Un cambio crucial en el sistema procesal penal ecuatoriano llegó con la Constitución de 1998. Esta Constitución estableció la protección de los derechos humanos como un pilar fundamental del Estado, incluyendo el derecho a la presunción de inocencia, el derecho a un juicio justo y el acceso a una defensa adecuada. Además, introdujo garantías procesales más precisas como el debido proceso y el derecho a la defensa, que ahora todo el mundo en la actualidad conoce que es un derecho indispensable en los juicios, ¿no? Que todos tenemos el derecho a una buena defensa y a una defensa justa. Eh, con la Constitución de 1998, Ecuador asumió una postura más garantista en el ámbito de la justicia penal, lo que implicaba una protección más amplia a los derechos del acusado frente al poder del Estado. Este marco fue la base para que el país avanzara hacia un modelo procesal penal más justo, donde el énfasis no solo estuviera en la persecución, sino también en la protección de los derechos fundamentales de todas las personas. Eh, con el inicio del siglo XXI, Ecuador emprendió nuevas reformas procesales para consolidar un sistema judicial que respondiera a las necesidades de un Estado democrático. En el año 2000 se implementó un nuevo Código de Procedimiento Penal que adoptó plenamente el sistema acusatorio, dejando atrás el modelo inquisitivo y mixto. En este sistema, el rol del juez se limita a ser un árbitro imparcial, mientras que la Fiscalía y la defensa asumen un papel activo en el proceso. La reforma más trascendental de este siglo ocurrió en 2014 con la promulgación del Código Orgánico Integral Penal, COIP. Este código unificó el Código Penal y el Código de Procedimiento Penal en un solo cuerpo normativo, simplificando el sistema y dando lugar a un proceso penal más ágil y claro. El COIP reforzó el sistema acusatorio, promoviendo la oralidad, la transparencia y la publicidad en los procesos penales y consolidó una serie de garantías como el derecho al silencio, el principio de no autoincriminación y el derecho a la defensa desde el primer momento de la detención. Además, el COIP introdujo innovaciones como el proceso abreviado y las audiencias de fragancia, que permitían agilizar la resolución de ciertos delitos sin sacrificar los derechos de los acusados. Este código también reconoció y fortaleció la justicia indígena, un avance significativo en términos de pluralismo jurídico y respeto a la diversidad cultural del Ecuador. A pesar de los avances logrados, el derecho procesal penal ecuatoriano enfrenta aún desafíos importantes, la congestión y la lentitud judicial, así como la falta de recursos, capacitación para los operadores de justicia, son problemas que afectan a la eficiencia del sistema de justicia ecuatoriana. Además, el acceso a la justicia y la garantía de imparcialidad en los procesos son áreas en las que el Estado ecuatoriano debe seguir trabajando. Otro desafío relevante es proteger los derechos de las víctimas sin comprometer el debido proceso para el acusado, así como asegurar la reciente digitalización del sistema judicial permitía a las personas acceder a la justicia de manera más rápida y segura.
La historia del derecho penal procesal penal en Ecuador es una historia de cambio y adaptación de la búsqueda de justicia y de respeto a la dignidad humana, desde los tiempos coloniales cuando los procesos penales estaban dominados por el poder inquisitivo, hasta el actual acusatorio garantista. El Ecuador ha recorrido un largo camino hacia un modelo de justicia que sea equilibrado y eficiente y justo para todos. El desarrollo de nuestro sistema procesal penal refleja no solo la evolución jurídica de nuestra sociedad, sino también el compromiso del Estado ecuatoriano con la protección de los derechos humanos y el fortalecimiento de una justicia accesible y transparente. Además de reformas internas, no podemos pasar por alto eh, el impacto que los instrumentos internacionales de derechos humanos han tenido en el derecho procesal penal ecuatoriano. A partir de la adhesión de Ecuador a tratados internacionales como la Convención Americana sobre Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, se fortaleció un enfoque garantista en el proceso penal ecuatoriano. Estos tratados fueron fundamentales para introducir y consolidar derechos como la presunción de inocencia, el debido proceso, el derecho a la defensa y a la protección contra la tortura y los tratos crueles, ¿no? Que se veían sobre todo no hace muchos años atrás, ¿no? Hablemos de 1990, de los años 2000, donde el poder punitivo, la policía maltrataba, torturaba a los detenidos, a veces sin tener evidencias claras o sin seguir el adecuado, el adecuado procedimiento correcto de sus detenciones, ¿no? Entonces todo esto también gracias a los tratados internacionales, los derechos internacionales humanos y que el Estado ecuatoriano ha ido implementando. Entonces, todo esto ha servido para que haya un proceso más justo en todas las áreas y haya un proceso penal de justicia mucho más transparente, ¿no? Y justo para todos. Eh, bueno, y prosigo. La Constitución del 2008 también en este sentido fue una respuesta a las exigencias internacionales y a las necesidades internas de una justicia más justa y equitativa en el Estado ecuatoriano. Además de consagrar explícitamente los derechos humanos, estableció que los tratados internacionales tienen un rango supraconstitucional en el Ecuador. Esto implica que en caso de conflicto entre una norma interna y una disposición internacional de derechos humanos, prevalece la segunda. Esta disposición fortalece la capacidad de protección de los derechos en el proceso penal y asegura que Ecuador esté en línea con los más altos estándares internacionales en materia de justicia. Toca resaltar esta parte, ¿no? También que es muy bueno que Ecuador sobre una norma interna y una norma internacional se vaya siempre por la segunda, respetando así y dando una forma de seguro a todas las personas del Estado ecuatoriano, ¿no? En que se van a respetar estas normas internacionales y por ende no puede existir un poder punitivo que rebase esos límites en los cuales puede o está permitido o sería lo adecuado que intervenga en el Estado, ¿no? Entonces eso también es muy bueno de parte del Estado ecuatoriano, ¿no? Así sigue todas las reglas y todas las leyes internacionales, como dije ya hace un momento, manteniéndose en la línea, respetando la dignidad humana y los derechos humanos, ¿no? Sobre todo. Eso está muy bien, ya que anteriormente esto no se respetaba mucho y no estaba el Estado ecuatoriano con estas normativas, ¿no? Lo cual ha sido muy excelente que se han ido complementando a través de la historia del derecho procesal penal en Ecuador. Y bueno, como mencionamos también anteriormente, el COIP, que entró en vigencia en 2014, no solo unificó y simplificó el sistema penal ecuatoriano,
sino que también introdujo nuevas herramientas y procedimientos que facilitan la administración de justicia en un marco garantista. Un aspecto innovador del COIP es la inclusión de mecanismos alternativos de la resolución de conflictos como la mediación y el proceso abreviado. El proceso abreviado, por ejemplo, permite que las partes lleguen a un acuerdo antes de un juicio en casos de delitos menores, siempre que el acusado acepte su responsabilidad. Este procedimiento ayuda a descongestionar el sistema judicial y permite una justicia más rápida. Eh, bueno, y para terminar, la historia del derecho procesal penal en Ecuador es un testimonio de la evolución de la justicia y de los valores que como sociedad deseamos proteger. Desde los tiempos coloniales y la imposición del sistema inquisitivo hasta el actual modelo acusatorio garantista, Ecuador ha recorrido un camino de grandes desafíos y avances. Hoy en día estamos ante un sistema procesal penal que busca ser inclusivo, justo y accesible para todos, un sistema que respeta los derechos de las víctimas y los acusados por igual y que se apoya en la tecnología para lograr una mayor eficacia o eficiencia. Sin embargo, también queda claro que la justicia penal ecuatoriana está en constante evolución. Adaptarse a las exigencias de una sociedad dinámica y diversa como la nuestra implica que el sistema debe seguir siendo revisado y fortalecido para responder a las necesidades de la población y para cumplir con los más altos estándares internacionales de derechos humanos. En nuestras manos está el compromiso de hacer de este sistema una herramienta que realmente promueva la justicia y que fortalezca el Estado de Derecho. En nuestra responsabilidad como ciudadanos y como futuros profesionales en el ámbito jurídico, trabajar para consolidar un sistema de justicia que esté al servicio de la sociedad y que honre los principios de igualdad, justicia y dignidad